Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Oyentes y lectores de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Esta vez hablaremos tal vez de uno de los temas, además de la reforma tributaria, que más inquieta por estos días a los colombianos, y es la búsqueda de empleo, tan golpeado por estos días por la pandemia del coronavirus y que mantiene este indicador pues históricamente alto. Conocimos hace ya unos días los datos de la encuesta del mercado laboral del DANE y también acabamos de vivir una jornada del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Como es costumbre, en la mesa de trabajo está mi compañero Javier Acosta, y como invitado especial en este programa tenemos a Javier Echeverry. Él es presidente de Manpower Group Colombia, es una empresa líder en reclutamiento. Entonces, bienvenido Javier Echeverry, bienvenido Javier Acosta. Hola Iván, hola Javier, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá con ustedes. Iván, Javier, antes de entrar en materia sobre nuestro tema de hoy, hagamos un breve contexto sobre el panorama del empleo en Colombia. El pasado 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, el cual por segundo año consecutivo estuvo marcado por la pandemia del coronavirus y que dejó varias reflexiones, entre ellas cuáles son los retos del mercado laboral una vez se termine la crisis, cómo reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres que se profundizó más por la COVID-19, reflexiones que abren preguntas como ¿volverá el trabajo a ser igual? Además, el DANE reveló la semana pasada que para el mes de marzo la tasa de desempleo se ubicó en 14,2%, que aunque mejoró respecto a otros meses, aún sigue siendo una cifra alta en la cual el gobierno y los actores del mercado laboral deben trabajar para emplear a más personas. Según el DANE, los sectores que más aportaron al empleo durante el mes de marzo fueron la construcción, el comercio y las industrias manufactureras. Sin embargo, los que se han quedado rezagados son las actividades de educación y salud, que perdieron 190.000 puestos de trabajo. ¿Qué hacer para impulsar el empleo? Estas y otras preguntas las trataremos de resolver en nuestro podcast de hoy. Bueno, quisiera entonces yo tomar la palabra para iniciar esta conversación y preguntarle a Javier, ¿qué está pasando, qué están viendo ustedes en este momento en el mercado laboral colombiano, ustedes como firma experta en reclutamiento? Bueno, Iván, evidentemente es un momento muy complicado. Nosotros tenemos unas cifras del mes de febrero en el cual el desempleo había alcanzado el 15,9%, es una tasa alta. El año pasado ese índice de desempleo fue del 12,2%. Sin embargo, siendo una tasa supremamente alta para el país, pues la verdad es que fue el mes en el cual tuvimos menos incremento y menos brecha en ese indicador fundamental de personas desocupadas en el país. Sin embargo, lo que ha sucedido últimamente en Colombia, pues definitivamente, digamos que nos va mostrando como un panorama de una percepción de preocupación, pues toda vez que en la medida en que tengamos todas estas medidas de cierres, de protocolos, y mientras mayor sea la severidad de estas medidas, pues por supuesto el desempleo se va a afectar en los próximos meses. Depende definitivamente del proceso de vacunación en el país, de la celeridad con la cual nosotros podamos avanzar en ese proceso. Y obviamente no es un factor interno de Colombia. Por supuesto que depende de países como Estados Unidos, por ejemplo, y el proceso de vacunación también allá en ese país, y que podamos obtener más bien un buen número de biológicos, de vacunas con las cuales nosotros podamos acelerar definitivamente. Pero para responder a tu pregunta, pues es un panorama que no viene mejorando, la verdad. Hasta febrero de este año sí teníamos, pues digamos, como unas cifras importantes y algo de optimismo,
pero repito, con las últimas noticias que hemos tenido sobre el caso de la pandemia en el país y cómo se han incrementado los contagios y los fallecimientos y los posteriores controles que hace el gobierno nacional, pues definitivamente creemos que por lo menos en este mes de abril y en los próximos días vamos a ver una afectación aún mayor, Iván. Quiero preguntarle, esta pandemia ha cambiado, digamos, la forma en la que la gente se relaciona con el trabajo. Lo digo por el tema del trabajo en casa, el teletrabajo, por la forma en la que están trabajando, las horas y todo el tema que encierra la nueva realidad. ¿Qué es lo que buscan las personas que están contratando? ¿Qué habilidades, qué características están buscando esas personas a la hora de contratar? Claro, definitivamente la pandemia ha generado un cambio dramático en el empleo, en el mundo del trabajo. Primero por la cantidad de cambios que han debido hacer de manera muy acelerada todas las empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Y por supuesto el factor principal que hemos visto, que es la tecnología, cómo la tecnología ha acelerado todos esos procesos que veníamos teniendo desde antes, pero la verdad es que ha sido un agente acelerador de lo que veníamos viendo en las diferentes empresas, pues en el mundo entero, pero también en Colombia. Las empresas ahora, pues digamos que están buscando pues personas con habilidades técnicas, eso siempre va a ser muy importante en los diferentes oficios y en los diferentes saberes, pero mientras más vamos hablando de trabajo remoto, vamos hablando de digitalización, de automatización, pues todo lo que llamamos las habilidades profesionales o habilidades blandas se van volviendo muy importantes hoy en día. De manera que es el momento muy propicio para que las personas podamos desarrollar ese tipo de habilidades y las empresas también inviertan en el desarrollo y la formación de las personas en ese tipo de habilidades. Es lo que vamos a estar necesitando en el futuro inmediato y por supuesto a una mayor proyección de tiempo, esas habilidades diferentes que estamos necesitando. Estamos hablando de capacidad para resolver problemas complejos, la creatividad, la comunicación es supremamente importante y la estamos valorando muchísimo en el mundo entero. Hay ciertos sectores de conocimiento donde adolecemos más de esa habilidad de comunicación, por ejemplo, en el mundo de las tecnologías, de la información, que están muy en demanda hoy en día, ustedes saben. Esa habilidad, por ejemplo, de comunicación, tanto comunicación oral como escrita, es muy importante. Esa capacidad de aprender permanentemente, la llamamos learnability, viene de learn, es una habilidad que las empresas estamos evaluando permanentemente, porque hoy en día, digamos que pues, va a ser más importante lo que usted pueda aprender, la capacidad y la voluntad que usted tiene de aprender permanentemente, más que lo que usted ya sabe realmente, o los diplomas y la formación que usted tenga. De manera que esas habilidades que estamos buscando hoy en día, por supuesto que son completamente necesarias, necesitamos formar a las personas en ese tipo de habilidades y las personas también deben hacer un esfuerzo para desarrollarlas, sobre todo porque no tenemos con las habilidades técnicas. Javier e Iván, no tenemos con las habilidades técnicas, necesitamos tener una mezcla muy profesional para poder enfrentar lo que venimos ahora y está relacionado directamente con la transformación tecnológica y la digitalización, que es lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, Javier, yo quería preguntarte a propósito de la encuesta, la más reciente que ustedes publicaron sobre las expectativas netas de empleo en el país.
Y pues resulta muy interesante que pues en este momento pues hemos vivido un abril en confinamiento. En el segundo trimestre ustedes habían, digamos que de acuerdo a los datos que les habían entregado los empresarios, eh, calculado que aproximadamente un 15% de ellos tenían una expectativa de contratar, de aumentar sus nóminas, mientras que el 72% pensaba que iba a dejar sus nóminas sin ningún cambio. En este momento, ¿ustedes cómo pueden estar viendo, de acuerdo a esta encuesta que se presentó para el segundo trimestre del año, lo que viene en contratación para el país con esta tercera ola de COVID que está pegando tan fuerte en el país? Claro, déjame, yo pongo en contexto en un minuto a los oyentes sobre esta encuesta. Es una encuesta que hacemos en 47 países en el mundo, la hacemos cada trimestre y ahí estamos encuestando a más de 44.000 empleadores, unos 500 empleadores ahora en Colombia. Y lo que pretendemos es medir las intenciones de esos empleadores de generar empleo formal en el próximo trimestre. Es decir, es una encuesta proyectiva. Y efectivamente, Iván, el 15%, en esta última encuesta, que es la que corresponde al trimestre abril-junio, el 15% de los empleadores nos habían dicho que tenía la intención de incrementar puestos de trabajo, contra un 9% de empresas que manifestaron la intención de disminuir esos puestos de trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una expectativa neta de empleo del 6%, que es una expectativa mejor que la que obtuvimos en el primer trimestre de este 2021. Pero definitivamente, la verdad es que pues estas encuestas han sido muy acertadas, pero lo que estamos viviendo nuevamente, los efectos de las cuarentenas, de las medidas restrictivas, digamos que afectan estas intenciones en una forma muy rápida. Esperemos que esta situación que vive el país pues la podamos superar en el inmediato plazo, que lo podamos ya estar hablando de otro tipo de economía y de dinámica. Pero esos fueron los datos que tuvimos para este segundo trimestre y son datos que recogen encuestas de empresas por tamaños, grandes empresas, medianas, pequeñas empresas. Las grandes empresas por lo general tienen mejores intenciones de contratar trimestre a trimestre y así también lo vimos para este último trimestre de abril a junio. Ahí había un 23% de intención de las empresas grandes de generar nuevos puestos de trabajo. Las microempresas, pues digamos que ahí todavía había una intención muy baja de generar empleos, pero repito nuevamente, todo dependerá de cómo evolucionemos en los próximos días en las medidas que hemos venido tomando y sobre todo en las ciudades grandes. Ustedes saben que cuando se emiten las encuestas del DANE, hay 13 ciudades que son las 13 principales ciudades y esas generan el 50% del empleo en el país, pero también se han visto muy afectadas. Es decir, el desempleo que se ha generado, digamos que ha surgido en un 90% de esas 13 ciudades. Y por supuesto que estas medidas restrictivas afectan directamente pues estas zonas urbanas, digámoslo así. Bogotá y Cali, por ejemplo, concentraron una buena parte del desempleo que habíamos visto en las cifras anteriores del DANE del mes de febrero. Entonces, para responder a tu pregunta, Iván, habíamos visto un incremento de la intención de los empleadores para crear nuevos puestos de trabajo en este segundo trimestre, pero definitivamente necesitamos esperar cómo va a ser el impacto real de lo que estamos viviendo en estos días.
Javier, a propósito de estas estimaciones, ¿ustedes han calculado, tienen algún aproximado de cuánto tardaría en llegarse a niveles prepandemia el tema de la contratación y el trabajo, y qué factores darían ese impulso? Claro. Bueno, mira, en esta última encuesta no tocamos ese tema, eso lo hicimos en el tercer trimestre del año 2020 y en el mundo, en los países en los cuales llevamos a cabo las encuestas y por supuesto en Colombia también, sí hicimos particularmente esa pregunta. Y el 23%, para esa época, el 23% de los empleadores consideraron que esta situación respecto al empleo tomaría mínimo un año en el mundo. Tomaría mínimo un año para volver a los niveles normales que teníamos de empleo. Bueno, también hay que señalar que en Colombia hemos tenido indicadores de desempleo altos en comparación con los países vecinos de la región. Nosotros estábamos hablando de un desempleo el año pasado, en febrero del año pasado, del 12.2%. Eso es una tasa de desempleo muy alta, cuando países como Perú hablan de 7%, o hablaban de 7% en ese entonces, y México hablaba de algo así como del 2 o 2,5% de indicadores de desempleo. Pero en general el 23% de los empleadores consideraron que esto estaríamos tomándonos más de un año para poder volver a los niveles que teníamos antes, los niveles normales. Entiendo que para la próxima encuesta vamos nuevamente a reevaluar esta pregunta para tener un update, una actualización de lo que realmente están esperando los empleadores sobre la normalización. También hay que decir algo muy importante, y es que, miren, en la región nosotros estamos en una etapa diferente en la que se encuentran ahora Europa, Asia, el mismo Estados Unidos. Nosotros estamos viendo nuevamente olas de contagios, entonces definitivamente pues ahí la percepción de los empleadores será diferente. Y respecto a lo que influye en ese proceso y cómo lo podemos acelerar, pues hay muchos componentes, pero definitivamente, repito, lo mencioné al principio, el proceso de vacunación es fundamental. En eso debe estar el gobierno nacional pues prestando la máxima atención. Esperemos que podamos obtener mayores cantidades en el menor tiempo posible y que esta gradualidad que hemos visto hasta el momento pues la podamos acelerar. De eso depende todo. Acá en Estados Unidos, en ese país están hablando de que el 4 de julio, ese día celebrarán haber vacunado a la población norteamericana y haberse liberado de la pandemia, ¿verdad? Esperemos que podamos obtener mayores biológicos, número de vacunas de una forma muy rápida, pero eso es fundamental para lo que tenemos en este momento. Javier, yo también quería que analizáramos un poco también el tema de la contratación por sectores. Su encuesta, la encuesta de Manpower Group, dice que la construcción, la agricultura, la pesca, los bienes raíces, las finanzas y un poco, no tanto así, el sector manufacturero es donde se concentrará gran parte, o donde se concentrará, sí, la gran parte de la contratación para los próximos meses que vienen. ¿Ustedes creen que eso pueda variar en estos días, teniendo en cuenta que la pandemia ha arreciado aquí en Colombia? Pues mira, bueno, por supuesto sectores. Hay que decir que hablando de desempleo, pues las mujeres estuvieron más afectadas que los hombres, han estado más afectadas que los hombres. Esa brecha de desempleo entre hombres y mujeres había sido como del 7% más o menos, estamos alcanzando el 10%. También ha impactado a las personas de menos formación, de menos nivel de estudios, y estamos viendo ahora también empresas grandes
que se están viendo afectadas y que están disminuyendo las plazas y las posiciones de trabajo. Antes lo veíamos en microempresas, empresas muy pequeñas de menos de 10 empleados. Hoy en día ya lo estamos viendo en empresas grandes también. Si hablamos de sectores, y nosotros lo vivimos acá en Manpower Group, una de lo que hacemos nosotros, uno de los servicios que prestamos acá, pues por supuesto es reclutamiento y búsqueda de talentos en todos los niveles. Hemos visto un incremento muy sostenido en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, y ese es un ecosistema enorme. Tecnologías de información no son solo ingenieros de sistemas, tal vez telecomunicaciones, hay un sistema enorme donde hay desarrolladores de apps, diseño gráfico, una cantidad de saberes y de oficios que nosotros hemos sentido durante todo el año anterior, y este año como nos están pidiendo más, es más, creemos que hay, lo hemos sabido en el país, pero lo sentimos más ahora, escasez de talento en ese sector específicamente. Hubo otros sectores el año pasado donde también habíamos observado un incremento, sobre todo en el segundo semestre y tal vez tercer trimestre y último trimestre del año 2020, pero hoy en día están disminuyendo, estamos hablando del transporte, estamos hablando de la logística, estamos hablando del comercio. El comercio se ha disminuido y ha sido, digamos, como por unos picos. El comercio nos han demandado más personas que están relacionadas con el comercio. Si no hablamos de cargos muy calificados, todas las personas que tienen que ver con ventas, hubo momentos en el año en que tuvimos incrementos, pero ahora nuevamente, y es coherente con lo que estamos viviendo, pero se está desacelerando. Varios sectores de servicios también están disminuyendo lo que estaban solicitando también en esa parte. La parte de salud, habíamos visto un incremento y por algún motivo también estamos viendo algo de desaceleración en ese aspecto. Y ni que hablar, por supuesto, de todo lo relacionado con esos servicios de hotelería y de restaurantes. Ahí sí hemos visto un descenso muy grande. Entonces, para responder concretamente a la pregunta, sí hay sectores que se siguen fortaleciendo y siguen siendo objeto de requerimientos importantes por parte de los empleadores. Todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, eso se está fortaleciendo bastante. Todo lo que tiene que ver con conocimientos de nube, de cloud, de inteligencia artificial, desde conocimientos muy profundos hasta pequeños, porque uno tal vez acá cuando le hablan de tecnologías de la información se imagina que son personas que saben muchísimo y tienen muchísimo conocimiento y seniority, experiencia, pero la verdad es que nos están solicitando y hemos visto un incremento en todo lo relacionado con TI y que requiere, digamos, no una formación muy avanzada. Nosotros nuevamente esperamos que terminados estos próximo mes, tal vez, bueno, abril ya se terminó, se va a terminar, mayo, estaremos esperando que realmente la economía vuelva y se reactive y esos sectores que generan verdaderamente empleo. Construcción, por ejemplo. Construcción es un sector que venía creando empleo, ahora estamos viendo también una desaceleración específicamente, pero definitivamente nuestra perspectiva es que podamos avanzar e incrementar esos indicadores muy rápidamente. Javier, decía usted hace un momento que hay escasez de talento en ciertos sectores, pero sin embargo uno ve que las tasas de desempleo juvenil y tasas de desempleo en mujeres crecen. ¿Esto a qué se debe? ¿Es que la gente no se está preparando en lo que de verdad necesita el mercado laboral?
Pues mira, una de las líneas de investigación que tenemos en Manpower Group se llama escasez de talento. O de talento, nosotros allí también encuestamos en muchos países a los empleadores y les preguntamos eh, cuál es la dificultad que tienen para encontrar las personas correctas con las habilidades que se requieren. Nuevamente también incluimos a Colombia. Las principales causas para no encontrar a las personas, una es la falta de experiencia, y otra muy importante es la falta de habilidades técnicas, pero también esas habilidades blandas. En Colombia, por ejemplo, el 54%, en nuestro último estudio, el 54% de los empleadores dicen que no encuentran las personas que requieren, que tienen dificultad para encontrar el talento. Entonces, fíjate que es una paradoja porque tenemos una tasa de desempleo alta, pero de otro lado los empleadores buscan, pero tampoco encuentran o tienen una dificultad importante para hacerlo. Los jóvenes en nuestro país, por supuesto que tenemos una tasa de desempleo muy alta juvenil, más alta que otros países también de la región. Eso está relacionado con la primera causa, que es falta de experiencia, y por lo tanto todos los esfuerzos que se puedan hacer desde el gobierno nacional y el Estado mismo para poder generar empleo juvenil y poder generar experiencia a esas personas y poderlos incorporar al mercado laboral, pues es de suma importancia en este momento. Las mujeres han estado más impactadas porque muy buena parte de los oficios de las mujeres están relacionados con esos sectores que tuvieron caídas tan importantes, relacionados con todos los servicios de hotelería y de restaurantes y muchos otros servicios que, digamos, normalmente han tenido un porcentaje mayor de participación de mujeres. Entonces, eso es lo que hemos visto, aunque en nuestro país ha habido una brecha entre desempleo entre hombres y mujeres, ahora la vemos con mayor magnitud debido a que esos cargos relacionados con mujeres o que han sido de mujeres han estado más afectados en ese tipo de sectores. Javier, yo quería preguntarle qué puede estar pasando también con la gente que presenta o lleva una hoja de vida a un sitio, a una empresa y de pronto se volvió su rutina de cada día y no logra que reciba esa tan esperada llamada. ¿Puede usted de pronto darnos algunas recomendaciones para que las personas que se encuentran en este momento activas en la búsqueda de empleo puedan, digamos, mejorar esa presentación en su hoja de vida, de pronto que sea más asertivo al momento de conseguir un empleo? Claro, mira, conseguir trabajo es en sí un trabajo. Eso es lo primero que debemos tener en mente. Y a esa labor hay que dedicarle tiempo, hay que invertirle tiempo, dedicación. No es que vi una oferta en algún lugar y bueno, fui y rápidamente actualicé ahí cualquier dato y lo entregué. Implica muchísimas cosas. No decimos que este es el momento perfecto para encontrar empleo. Sabemos que la situación no es fácil. Hay que tener un poco de paciencia. Esto tarde o temprano, y esperamos que sea más temprano que tarde, va a volver a la normalidad. Necesitamos tener paciencia, necesitamos tener optimismo, pero inicialmente debemos pensar que conseguir empleo es en sí un empleo. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos mantener muy actualizadas nuestras hojas de vida, debemos tratar de implementar ciertas recomendaciones dependiendo si la persona tiene más experiencia que formación, por ejemplo, o más formación que experiencia. Si la persona no tiene tanta experiencia, pues lo que sí debería hacer es, en primer lugar, no colocar la poca experiencia que tenga, sino más los logros en formación que hizo o en la universidad,
qué pudo haber logrado y cómo pudo haber sobresalido. Hay diferentes tips para esto, pero definitivamente una recomendación que nosotros desde Manpower Group les queremos entregar es que cuando esto termine, cuando esta situación termine, nosotros debemos salir muy fortalecidos como profesionales o como personas o como empleados o como, pues necesitamos fortalecer la empleabilidad y cuestionarnos si realmente somos empleables. Y una muy buena forma de ir mejorando esa empleabilidad es entrando a esta revolución de habilidades. Es decir, no nos quedemos esperando en la casa a que nos llamen de un empleo, de una empresa, y en vez de estar todo el tiempo tratando de mejorar el conocimiento, pero las habilidades blandas también. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo, incluso gratis. Incluso no hay que pagar. Durante esta pandemia hubo muchas entidades a nivel global y en el país que ofrecieron cursos sin costo, cursos en los cuales nosotros podemos mejorar todo el día, o sea, todos los días, porque el conocimiento es depreciable. Entonces, hay muchas recomendaciones para hacer hojas de vida. Eso es muy fácil hacerlo, hay muchas recomendaciones. Nuestra presidenta de Manpower Group tiene un libro que lo pueden encontrar y el costo es de $1, $1 o $2, lo pueden encontrar en Amazon, y es cómo conseguir tu primer empleo. Es bastante interesante, hay unos tips y unas recomendaciones muy prácticas, aplican perfectamente en nuestro país, en Colombia, pero definitivamente necesitamos seguir haciendo esa revolución de habilidades, capacitándonos, formándonos y, repito, saliendo muy fortalecidos cuando esta situación haya terminado. Javier, yo quería contrapreguntar ahí sobre eso último que usted acaba de mencionar. ¿Cómo hace una persona para saber que es empleable? Concretamente, ¿cómo qué habilidades debería uno tener desarrolladas o en ese momento muy frescas para que el mercado laboral lo absorba a uno con más rapidez? Claro. Pues mira, ser empleable es trabajar en lo que a uno le gusta y en lo que uno estudió, porque finalmente si tú debes laborar en otra cosa completamente diferente, que no te apasiona, que no te llega, pues digamos que estás obteniendo un trabajo, pero no estás siendo empleable. Entonces, ser empleable es precisamente esforzarse mucho en lo que uno sabe hacer, en lo que uno le gusta hacer, y definitivamente seguir desarrollando habilidades técnicas, pero sobre todo habilidades profesionales. Lo que estábamos hablando ahora, la creatividad, la capacidad de resolver problemas complejos. Fíjate que hay un estudio de Manpower Group muy reciente de gamificación, y aquí les quiero contar esto porque es bastante interesante. Nos dimos cuenta que los videojuegos están ayudando a las personas a desarrollar esas habilidades profesionales que estamos requiriendo los empleadores. Todo lo que ustedes ven, Fortnite, League of Legends, en Manpower Group desarrollamos una plataforma donde se evalúan más de 11.000 juegos. Ahí también pueden entrar a esa plataforma y ustedes simplemente, pues, digamos que determinan cuál es su experiencia, en qué juegos, y ahí les están diciendo qué habilidades ustedes debieron haber desarrollado con base en esa experiencia. Es parte del arsenal de herramientas que tenemos hoy en el mundo del trabajo para desarrollar esas capacidades. Entonces, esto de los videojuegos ya no es visto realmente como un pasatiempo de niños o de holgazanes, a quien nos regañaron por estar hasta las 2 de la mañana jugando alguno de estos videojuegos. De manera dirigida, de manera controlada, sabemos que nos puede ayudar a desarrollar ciertas habilidades estratégicas, ejecutivas, de trabajo en equipo, pero repito, es parte, digamos, como del arsenal que debemos explorar, tanto las empresas, porque debemos formar y desarrollar las habilidades para las personas,
pero también nosotros mismos. Desde el punto de vista del reclutamiento, eso lo estamos utilizando, eso se llama ludificar los procesos de reclutamiento. Lo utilizamos para reclutar personal, lo utilizamos para hacer assessment, y assessment son evaluaciones, ¿verdad? Y para desarrollar el personal también internamente. De manera que si ustedes pueden ingresar a las habilidades que emite el Foro Económico Mundial, el que se lleva a cabo cada año en Davos, en Suiza, ahora pueden encontrar las últimas habilidades que estamos buscando los empleadores en el mundo. Y ahora las más recientes son hasta el 2025. ¿Cuáles son esas habilidades? Y definitivamente todas las evaluaciones que aplicamos cuando estamos reclutando están enfocadas en esas habilidades. La mejor forma de nosotros entender a las personas, el potencial humano, el talento, es haciendo evaluaciones. Ya no queremos confiar más o no podemos confiar más solo en la perspectiva del jefe y el empleado. Con las evaluaciones nosotros podemos entender y liberar el potencial de las personas. Esa es la forma como las empresas estamos reclutando hoy en día. Hay unos cambios muy importantes, eso para que lo tengan en cuenta las personas al momento de hacer esa búsqueda y comenzar ese proceso de encontrar un empleo. Estamos utilizando en el reclutamiento, esto también es importante que lo tengan en cuenta, estamos utilizando inteligencia artificial en el reclutamiento. Ya es muy común hoy en día que las empresas que tengan estas herramientas de inteligencia artificial, pues quienes reclutan las hojas de vida son robots. Es a través de inteligencia artificial. Y lo que hacen es que ellos encuentran palabras dentro de las hojas de vida, palabras que hacen un match y se relacionan con lo que están buscando. Entonces pueden buscar 2.000, 3.000 hojas de vida con inteligencia artificial. Ya no es el reclutador buscando una por una, porque no les queda tiempo, no hay tiempo para eso. Entonces, en ese sentido, las personas que estén, digamos, en ese proceso de búsqueda de empleo, deberían hacer también sus CVs muy concretos, con palabras muy concretas, muy dicientes, que pueda entender fácilmente un robot que utilizamos ya en muchas empresas para hacer este tipo de reclutamiento. Javier, para ir finalizando, quería preguntar sobre todo esto que está pasando con el tema de la pandemia. Hace que el trabajador se sienta un poco desgastado. De hecho, hay estudios en donde se habla que hay un agotamiento propio del trabajador por teletrabajar o por la forma en cómo está trabajando en medio de esta pandemia. Y la pregunta concreta es hacia qué debe apuntar el empleador para retener ese talento, para buscar la manera que ese agotamiento no afecte la operatividad y también pues para tener empleados mucho más felices. Por supuesto, muy interesante tu pregunta. Las áreas de recursos humanos son las áreas que más se han desarrollado en los últimos meses. En una de las líneas de investigación donde nosotros preguntamos por lo que están buscando los empleados y qué necesitan los empleadores, nos dimos cuenta que estamos hablando de tecnologías de la información, de todo lo relacionado con servicio al cliente, pero específicamente lo relacionado con recursos humanos, dieron un cambio dramático, completamente diferente. Las empresas en este momento están muy enfocadas en la salud de las personas, en la seguridad de las personas, por supuesto en cómo no afectar ese sano balance entre vida personal y vida laboral. Pues, obviamente no queremos personas trabajando todos los días hasta las 10 de la noche. Eso no es sostenible. Si eso sucedió en el pasado por algún motivo, definitivamente eso no es sostenible. Las áreas de recursos humanos están también muy interesadas en desarrollar nuevos modelos de trabajo. Ahora seguramente estaremos hablando
de modelos híbridos, trabajando en la casa una parte, un tiempo, también en la oficina, el regreso a la oficina, mucha flexibilidad es muy importante para las personas, pero definitivamente en lo que sí los empleadores deben hacer mucho énfasis es en cómo van a generar confianza para las personas. Fíjate que en este año empezaron las personas a regresar a los sitios de trabajo. Los que estaban trabajando en oficinas, que se calcula que fue más o menos un 25% de la fuerza laboral colombiana, y empezaron a regresar, y hubo protocolos, y nuevamente volvimos a cerrar, y nuevamente las personas volvieron al trabajo. Entonces, se están preocupando muchísimo por generar la confianza necesaria para que las personas regresen tranquilos, que sepan que sus empleadores pues hacen todo lo posible por garantizar la seguridad. Sigue siendo muy importante el desarrollo y la formación, la capacitación, hoy en día con nuevas herramientas de tecnología. Este fue un periodo del año pasado y lo que llevamos de un periodo en el cual debimos haber aprovechado todas las herramientas que tenemos disponibles para poder formar, para haber capacitado a las personas. Eso es muy importante en las preferencias de los empleados. Definitivamente en estos estudios nos dimos cuenta que los centennials estaban más tranquilos, o sea, querían volver más al trabajo, tal vez generación X también, pero los que sí estaban muy preocupados eran los millennials. Personas hasta 38 años estaban muy preocupados porque por lo general tienen familia y tenían una preocupación muy grande por contagiar. Las mujeres, por ejemplo, son más cuidadoras, digamos, por naturaleza, cuidan a adultos mayores o a hijos, entonces estaban muy preocupadas por regresar. Todo ese tipo de cosas se deben tener en cuenta en las compañías, repito, para generar la confianza suficiente, necesaria, desde el punto de vista del cuidado, del desarrollo, pues para que realmente los empleados puedan tener la tranquilidad de que todas las condiciones están dadas para volver nuevamente a lo que teníamos en el pasado. Bueno, Javier, ya brevemente, porque estamos finalizando este podcast, que yo quisiera preguntarte dónde va quedando, digamos, ese factor humano de pronto, de que estaba mirando con tiempo, de pronto que le daba más feeling o más le da como mejor espina una hoja de vida que otra, por así decirlo, ya que tú mencionabas hace unos momentos que pues ya hay una buena parte de estos procesos de selección que se están haciendo pues de manera automatizada. Claro. Mira, ese es un primer filtro. Digamos que la robotización y la digitalización, por lo menos en el futuro inmediato, no van a reemplazar completamente las actividades que se pueden desarrollar y sobre todo las que están relacionadas con la búsqueda del talento y de los seres humanos. Es un primer filtro, Iván. Entonces, lo que hace ese primer filtro, ese robot, es hacer un primer match y después lo entrega a las personas, a los reclutadores que tienen el conocimiento y que después, digamos, posteriormente pueden cara a cara o a través de una herramienta como esta, pues, entrevistar a una persona. Pero sí se está utilizando mucho ese primer filtro. Por supuesto que sigue siendo muy importante ese factor humano. Nuevamente, dentro de todas estas investigaciones, nosotros pudimos determinar que sobre todo a las mujeres les gusta mucho tener ese acercamiento y ojalá presencial. O sea, son como preferencias de los candidatos. Los hombres de pronto no nos toca tanto hacer una entrevista por una herramienta de estas. A las mujeres les gusta más presencial. Pero ya están empezando a incorporarse esas herramientas que tenemos hoy en día disponibles y por lo menos lo que tenemos en este momento, Iván, es una mezcla. Se dice que para el año 2025 el 50% de la mayoría de las actividades en las empresas va a ser digitalizada y va a ser con herramientas tecnológicas y el 50% va a ser con personas. O sea, vamos a llegar a un 50-50 en el 2025. Y en el 2030, el 80% de los oficios que conocemos hoy en día van a cambiar completamente. O sea, van a tener otros nombres y otras formas de hacer las cosas.
Eso lo que nos indica es que estamos en una velocidad vertiginosa, necesitamos revolución de habilidades, hay revolución tecnológica, cuarta revolución industrial, pero nosotros como personas necesitamos también ir acelerando en toda esta revolución de habilidades. Pero el factor humano, tu pregunta es supremamente importante. Eso no lo hace una máquina, eso no lo hace un robot, eso siempre va a estar ahí. Lo que sí vamos a ver son mezclas, híbridos de robots y de inteligencia artificial trabajando con seres humanos y muy específicamente en el mundo del trabajo. Bueno, Javier, muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por darnos un panorama sobre este tema, sobre el tema del empleo en Colombia y cómo la pandemia ha transformado la forma en la que nos relacionamos con el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda la información de nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.